Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y les voy a agradecer mucho la respuesta que he tenido en el canal con el relato anterior de mi libro de Leyendas Paranormales de Guadalajara, Jalisco. Entonces les voy a contar otro relato que también sale de ese libro. Este relato mucha gente lo conoce por acá en Guadalajara, pero en otras partes de la República Mexicana o en otros países seguro que no lo conocen. Entonces aquí está. El relato se llama El reloj de la muerte del Hospicio Cabañas, y aunque se oye muy impactante, van a ver que para algunos puede que sí, para otros no tanto. En el siglo XVIII, hacia finales, por ahí por 1780, 1785, en Guadalajara, Jalisco, empezó a crecer la ciudad y empezaron a haber eh, indigentes, por decirlo así, sí, gente empobrecida que empezó a vivir de limosnas, o gente mayor que no había tenido hijos, había caído en situación de pobreza, y también tal vez algunos niños que estaban en situación difíciles. La iglesia en ese tiempo decidió, le había pedido al rey, cuando veníamos de España, y a la iglesia, que se construyera una casa de la caridad. Esa casa de la caridad era para ayudar pues tanto a niños como a ancianos. Era una combinación de una casa de descanso y un hospicio, ¿no? Y se inició su construcción en 1796 y se construyó, creo que 4 años duró la construcción, y en 1800 o 1801 ya se había construido el edificio. Y empezó a funcionar así para adultos y para niños. Después de unos años, eh, los adultos, al parecer, se llevaron a otro lugar y se quedó como hospicio especializado en niños, y desde recién nacidos hasta que cumplían más o menos 16 o 17 años. Después vinieron tiempos difíciles para México, y invasiones, ¿no? De Estados Unidos, de Francia, en 1810, de 1810 a 1821, la independencia con respecto a España, y después de la independencia, pues se quiso apoderar Francia, se quiso apoderar Estados Unidos, y bueno, fueron épocas difíciles. Al terminar el siglo XIX y llegar el siglo XX, también al iniciar sigue funcionando el hospicio, y al llegar el siglo XX, en 1910, se hace la Revolución Mexicana y termina más o menos en 1917. Entonces, otra vez, en esos tiempos, llegaban de repente el gobierno federal en turno, porque hubo muchos cambios de presidentes. Llegaba el gobierno federal y tomaba posesión del hospicio y lo usaban como cuartel general. Entonces sacaban a los niños y a las monjas, en el mejor de los casos, eso lo platicaremos en otra historia, y a veces llegaban los rebeldes y hacían lo mismo, ¿no? Sacaban a los anteriores o a las monjas y lo tomaban como cuartel. Después hubo otra guerra interna en México, que fue más o menos como de 1926 a 1929, cuando el gobierno decidió quitarle algo de poder y de propiedades a la iglesia. La iglesia pues, no se dejó. Entonces le dijo a los fieles que se levantaran en armas, y no fue en todo el país, pero por lo menos acá en el occidente y en Guadalajara en especial, en el estado de Jalisco sí. Entonces hubo muchos muertos. Ahora era la iglesia y contra el gobierno de la República, ¿no? Algunos de los ciudadanos estaban a favor del gobierno, algunos de los ciudadanos estaban a favor de la iglesia, y bueno, murió mucha gente, y bueno, también fueron años difíciles. En algún momento,
entre que se terminó esa guerra de los cristeros por ahí por 1929, más o menos por esas fechas, en el hospicio se instaló un reloj. Inicialmente, en el siglo XVIII y XIX no tenía reloj, pero en el siglo XX no se sabe en qué año, pero llegó el reloj. Se sabe que se retiró en 1952, cuando se remodeló una plaza, un andador que se llama Plaza Tapatía. ¿Y por qué se quitó? ¿No funcionaba? Sí, sí funcionaba, más o menos. ¿Qué hacía ese reloj? ¿Era caro? ¿La compostura? Tal vez, pero esa no fue la razón. La razón fue la siguiente. Entre 1930 y 1952, en algún momento, supongo que más cercano del 52, tal vez por ahí de entre 1945 y 1952, las monjas que administraban el hospicio se dieron cuenta que de repente el reloj de ir marcando la hora se paraba y tenían que hablarle al técnico para que viniera y lo echara a andar otra vez. Duraba meses o años y luego volvía a pasar lo mismo. Después se fijaron que cuando el reloj se detenía era porque había fallecido alguno de los niños, tal vez por enfermedad, tal vez por algún accidente, sí, alguna travesura. Cuentan, por ejemplo, de una niña que no todos los niños que estaban ahí eran huérfanos. Algunos sí tenían familia afuera del hospicio, pero era gente, digamos, pobre que no podía mantener a los hijos, entonces lo que hacían era inscribirlos como internos y entonces llevaban a los niños el domingo en la tarde, se quedaban como internos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viviendo ahí, comiendo ahí, educándose ahí porque había una escuela primaria. Y los viernes en la tarde venían sus familiares, que podrían ser sus padres, sus hermanos más grandes, sus tíos, los abuelos, venían por los niños, se los llevaban a convivir el fin de semana a su casa y después el domingo por la tarde los traían nuevamente ahí. Y ahí se quedaban los niños hasta que sus familias tenían una mejor posición económica y ya podían hacerse cargo de ellos para pagarles la comida, la educación, el vestido, o si no tenían mejores posibilidades, se quedaba ahí el niño, la niña, hasta que tenían 16 o 17 años y mientras en el Inter aprendían algún oficio como, no sé, carpinteros, a hacer ropa, ¿no? A bordar, etcétera, un oficio técnico. Y a los 17 años, pues los sacaban, se acababa su estancia y entonces ellos decidían si volvían con su familia o si buscaban algún trabajo, ¿no? Ya en la sociedad, digamos que ya eran adultos, entre comillas, y ya podían valerse por sí mismos. Bueno, cuenta la historia que una niña, al salir uno de estos fines de semana, volvió enferma. Parece que era algo respiratorio. Al interior del hospicio tenían algo parecido a una enfermería atendido por monjas y afuera había algún médico, ¿no? Que les daba, digamos, la atención médica, digamos, por lo menos de primer nivel, a veces de manera gratuita. Llevaron a la niña, pero cuando la llevaron ya estaba muy mal, parece ser que falleció. Este consultorio estaba a 1 o 2 cuadras del Hospicio Cabañas, muy cerca. Entonces la niña falleció y el reloj se detuvo marcando la hora en la que falleció esa niña. En otra ocasión, no, no, no sé si era niño o niña, el de siguiente cuento, creo que también era niña, pero no estoy seguro. Al interior del hospicio hay muchos patios
y en algunos de esos patios había fuentes, en otros patios había árboles, sobre todo árboles frutales, ¿no? No sé, algún manzano, un naranjo, algo así. Y entonces, a veces los niños en el recreo se trepaban a los árboles que no estaban tan altos y claro que les decían no se suban, etcétera, pero ya ven, los niños son niños y en una de esas parece ser que varios niños se subieron a un árbol, aproximadamente a una altura de unos 2 o 3 metros y se quiso bajar, se resbaló, se cayó, se golpeó la cabeza y falleció. Y nuevamente el reloj se detuvo. No sé si solo estos dos fallecimientos fueron los que se percataron las monjas de que se morían los niños y se detenía el reloj, o si hubo más de dos, pero por lo menos dos sí. Esto me lo contaron algunas internas que estuvieron en los años 50, 60 y 70 allí, y que a ellas sus maestras, las monjas, les contaban esta historia. Entonces, las monjas, las personas de aquel tiempo, lo vieron como un reloj maldito. Y si lo ves, realmente no es un reloj maldito, porque el reloj no era la causa de las muertes, sino que el reloj se detenía para avisar que habían muerto. Bueno, pues entonces cuenta la leyenda que lo quitaron para tratar de evitar las muertes. Seguro que no lo lograron, ¿verdad? Digo, esta ya es cosa mía porque un accidente, una enfermedad con reloj o sin reloj, no creo que haya habido ninguna diferencia, pero lo quitaron por lo menos para que no se diera este susto, ¿no? O que se pararan nuevamente y que se hablaran más cosas por ahí del hospicio, o no sé, a lo mejor si algún niño se moría, nadie se entere hacia afuera, ¿verdad? No lo sé. Y bueno, ¿dónde quedó ese reloj? No lo sabemos. En la realidad, dudando de que todo esto haya sucedido como te lo platiqué, tal vez haya acabado en la casa de algún político o se lo vendieron a algún político o algún empresario extranjero o acabó en otra iglesia, en algún templo, en alguna oficina de gobierno, no lo sabemos, ¿sí? Fui a preguntar a Palacio de Gobierno para ver si sabían algo, me dijeron que no. Entonces, pues no sé, habrá que seguir preguntando por ahí para ver qué fin tuvo, ¿no? Pero en 1952 se retira ese reloj. Por aquí vas a estar viendo las fotos de el Hospicio Cabañas con reloj y sin reloj en esa parte. Y bueno, este es el relato, si ya lo conocías y sabes algo más, algún otro niño que haya fallecido o alguna versión un poquito diferente, te invito a que la cuentes, la comentes aquí abajo para que todos la conozcan. Si no la conocías, bueno, pues esta es la leyenda de El reloj de la muerte del Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco. A todos los que vivimos acá, o bueno, no a todos, pero muchos, escuchamos esta leyenda. Yo la escuché ya grande, ya de adulto, por parte de las internas. Y bueno, pues la incluí en un libro que puedes comprar en Amazon si te gusta tener el libro en físico o en digital, para que pues no tengas que conectarte a internet, ¿verdad? A ver, escuchar el video, puedes tenerlo en el libro. Está a un costo muy módico. El título es Las leyendas paranormales de Guadalajara, Jalisco, y en el autor vas a ver el seudónimo de Alan Samar. Gracias por tu tiempo. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.